da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y yo espero que se estén conectando, que sigan nuestras transmisiones. Y el tema de hoy, yo creo que es uno de los temas más importantes de todo el libro de Josué. Como es una lección bastante larga, la vamos a dividir en 3 partes. Y el tema de hoy es cómo vivir la vida. Y bueno, vamos a orar antes de comenzar. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que tú nos das para compartir tu palabra. Yo te ruego que este tema fluya con libertad, que pueda llegar a los corazones de las personas que lo escuchen, que pueda caer en tierra fértil y que pueda dar fruto al 100%, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos para que tú nos guíes, nos dirijas y que salga por mi boca la palabra que tú quieras que salga, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das, gracias porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Y ponemos ahora estos momentos en tus manos. Gracias por todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, el versículo que queremos apoyar con este tema viene en Josué capítulo 1 del 6 al 9. Vamos a leerlo. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí vemos cómo Dios le hace ver a Josué lo importante que es buscar y cumplir la ley, de guardar toda la ley para que le vaya bien. Y necesitamos entender que en nuestras fuerzas nosotros no podemos cumplir con toda la ley. Aquí cuando habla de que se esforzara y fuera valiente para hacer conforme a toda la ley que el siervo Moisés les había dado, o sea, se refiere a la ley que Moisés había dado en el Antiguo Testamento. Sin embargo, vemos que Jesús en Mateo 5:17 dice lo siguiente, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces es importante entender que Dios quiere también en el Nuevo Testamento que cumplamos la ley. Sin embargo, en nuestras fuerzas es imposible cumplirla. Solo la podemos cumplir a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando recibes tú a Cristo en tu corazón y naces de nuevo, tu vida cambia. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sin embargo, seguimos a veces teniendo actitudes o cometemos acciones que a Dios no le agradan y que nos impiden vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. En lo que leímos vimos que vivir la vida básicamente es guardar los mandamientos, perseverar en ellos, esforzarnos por cumplir los mandatos de Dios. Pero como les decía, en nuestras fuerzas no podemos. Necesitamos del Señor Jesucristo para poder llevar a cabo la ley. Y Jesús resumió en esta ley los 2 grandes mandamientos que ya conocimos. Que ya sabemos, ¿no? Que es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero les decía, en nuestras fuerzas no lo podemos llevar a cabo. Necesitamos del Señor para cumplir toda la ley
que se encierra en esos dos grandes mandamientos y para ello necesitamos del Señor. Hay un pasaje para entender bien qué es la vida que viene, en Juan 1, versos 4 al 5, que dice lo siguiente. Dice, en Él, esto es en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este pasaje es muy importante entenderlo porque vemos que a través de nuestra vida, o sea, si nosotros le entregamos más bien nuestra vida al Señor, vamos a obtener luz y esa luz nos ayuda para salir de las tinieblas y prevalecer en contra de ella. Vamos a analizar las palabras claves que vienen en este texto que acabo de leerles. La primera palabra importante es la palabra vida. Dice, en Él estaba la vida. Y aquí la palabra vida proviene del griego zoe y se emplea en el Nuevo Testamento refiriéndose a la vida como un principio, vida en sentido absoluto, vida como la tiene Dios, aquello que el Padre tiene en sí mismo y que le dio al Hijo y Jesucristo la manifestó al mundo. Zoe, esta palabra vida, zoe, es también la que tienen los animales. Pero para diferenciar la vida de la cual yo quiero hablarles, de la que tienen normalmente, todos los animales, es que Jesús vino a darnos una vida en abundancia. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, para nosotros poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos, necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Solo de esa manera vamos a poder tener una vida en abundancia, esa vida abundante, que es a la que yo me quiero referir. En el pasaje que estamos estudiando de Juan 1, del 4 al 5, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. La segunda palabra importante en este texto es la palabra luz. Y esta palabra viene del griego phos, que significa dar luz, hacer aparecer evidente, manifiesto. La luz es una emanación luminosa energética de ciertos cuerpos, lo que posibilita al ojo discernir la forma y color de ellos. La luz exige un órgano capacitado para recibirla. Y vean lo que dice, necesitamos los ojos para poder ver los colores y ahí cuando tú tienes visión, hablando físicamente, la luz te sirve. Pero cuando tú eres ciego, cuando careces de la visión física, de nada te sirve la luz. Sin embargo, estamos hablando de la luz espiritual, no de la luz física. En Mateo 6:22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y vean lo que dice 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, tu naturaleza es cambiada. Tu forma de ver las cosas cambian también, porque tú ya empiezas a discernir las cosas como Dios quiere que las disciernas. Y esa es la luz que nos trae Jesús, para ver las cosas como Él las ve, no como el mundo quiere que las veas. Entonces, cuando nosotros miramos las cosas a través del lente de Cristo, entendemos que tenemos la luz
de Cristo que nos alumbra nuestro entendimiento. De ahí se da la idea que los cristianos o los creyentes se les dice hijos de luz, porque ya disciernen las cosas espirituales. En Juan 8:12 dice, yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Para vivir la vida abundante que Dios quiere que vivamos, necesitamos forzosamente la luz de Cristo para poder ver las cosas de la manera correcta, para poder discernir entre lo espiritual y lo que no es espiritual. Ahora dice también el texto que estamos estudiando que la luz en las tinieblas resplandece. Aquí la palabra tinieblas proviene del griego skotia, que significa oscuridad, pero se refiere a tinieblas morales o espirituales originadas por el pecado. Entonces, el pecado que hace en nuestras vidas nos ciega, tanto moral como espiritualmente. Por eso necesitamos la luz de Cristo para poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo y también poder discernir las cosas espirituales. En Juan 12:46 dice, yo la luz, está hablando Jesús, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, cuando naces de nuevo, pasas de la luz a las tinieblas. Dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está en tinieblas. Pero cuando tú recibes a Cristo, tú recibes esa luz que te saca de las tinieblas que están en el mundo. En Hechos 26:18 dice también lo siguiente, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. En pocas palabras, si tú caminas en luz, tú eres de Cristo. Si caminas en tinieblas, que es figura de pecado, tú eres de Satanás. Entonces yo te pregunto, ¿en qué bando quieres estar? Ahora, otra palabra que aparece también en este pasaje bíblico que estamos estudiando es la palabra resplandece. Y esta palabra proviene del griego painó, que significa alumbrar. La luz de Cristo alumbra nuestro entendimiento. Existen varios pasajes bíblicos en donde nos habla de lo importante que es que Dios nos alumbre. Por ejemplo, dice el Salmo 18:28, tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Salmo 34:5 dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué hace la luz de Cristo en nuestras vidas? Nos alumbra nuestro entendimiento, nos ayuda a discernir las cosas. Por eso es muy importante. Entendemos entonces también cuando tú tienes la luz de Cristo que todo lo que tú haces, todo lo que vives, detrás de todo eso hay un propósito. Cuando tú conoces cada vez más al Señor, tú puedes entender que Dios a veces permite situaciones difíciles en tu vida porque detrás de eso hay un propósito.
muchas veces, y lo hemos estado viendo y analizando, nos mete en pruebas. ¿Para qué? Para probar nuestra fe, para ver hacia dónde corremos, hacia dónde volteamos a ver cuando pasamos por situaciones difíciles. Dios quiere que vivamos una vida abundante, pero esa abundancia solo la vamos a obtener en Cristo. Y cuando decimos, como ya les dije, una vida abundante, no significa una vida en donde tengas mucho dinero, en donde todo lo que quieras Dios te lo va a dar, en donde no vas a tener problemas, no. Vivir una vida abundante en Cristo es saber y entender que detrás de todo hay un propósito y que en medio de la dificultad tú tienes a dónde recurrir. De esto vamos a hablar más adelante. Entonces vemos que resplandece significa que esa luz que obtenemos a través de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, nos va a alumbrar nuestro entendimiento, nos va a dar claridad, nos va a explicar con manzanitas el por qué estamos en esta tierra, porque no es casualidad. ¿Entiendes de dónde vienes y hacia dónde vas? Eso es resplandece. Y luego dice prevalecer, que es otra palabra importante que viene en el texto, dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La palabra prevalecer proviene del griego catalambano y significa asirse de, tomar, sea física o moralmente. Cuando caminamos en luz, fíjense bien, cuando caminamos en luz, Satanás no puede hacerte daño, porque tienes puertas cerradas. Sin embargo, a veces, a pesar de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, no caminamos en esa luz. A veces le abrimos puertas al enemigo y el enemigo nos puede afligir. Vivir la vida abundante es seguir adelante teniendo nuestras puertas cerradas, siguiendo los pasos de Jesús y haciendo la voluntad de Dios. Es lo que Dios le pedía a Josué que hiciera, que guardara, se esforzara y fuera valiente en guardar toda la ley, en guardar sus mandamientos. Pero el secreto para poderlo hacer es estar conectados con Cristo. Y esto lo vamos a ver más adelante. Un ejemplo del cual tenemos que aprender es Jesús. ¿Cómo vivió Jesús esa vida estando aquí en la tierra? Porque Él nos da ejemplo de cómo tenemos que vivirla. Voy a mencionar una serie de cosas que Él hacía, pero el primer punto y el más importante es que Él vivió en comunión íntima con su Padre todos los días. Vemos que Él subía al monte, seguido se nos dice que después de que predicaba, después de que hacía muchas cosas, despedía incluso a los discípulos y Él se subía al monte a orar. Él quería estar ahí a solas con su Padre. Y ese es el tiempo en el que nosotros tenemos que tener especial cuidado de no descuidar. Porque tú te puedes chutar muchas conferencias, puedes estar viendo muchas conferencias, sin embargo, no es lo mismo a que tú busques ese tiempo a solas con el Señor. Jesús lo hacía, despedía incluso a sus discípulos para poder estar a solas con Dios. Y ahí se estaba, no sabemos cuánto tiempo, pero ahí como que recargaba pilas para el día siguiente. De ahí partía todo, de ahí parte también todo lo que nosotros hagamos. Si queremos vivir la vida abundante que Cristo vino a ofrecernos, de ahí parte todo, de esa comunión íntima que tengamos con Él. Entonces, en primer lugar fue eso. En segundo lugar, podemos ver
cómo compartió de lo suyo. Él hospedaba en un principio, no vamos a buscar las citas, se las voy a ir diciendo si quieren, en Juan 1, 38 al 39, vemos cómo él compartía, él antes tenía su casa y a los discípulos permitía que se hospedaran con ellos, con él. Vemos que era compartido con sus cosas. En Juan 8, del 3 al 11, se nos habla de la mujer adúltera, de cómo todo mundo la señaló, la criticó, la querían apedrear, porque la ley según esto decía, y bueno, sí decía, pero pues ahí lo manejaban de acuerdo a su conveniencia, ¿no? Porque Jesús les dice, bueno, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y entonces ya todos pues se sentían mal porque sí habían pecado y quedaron solos Jesús y esta mujer adúltera. Y esto a mí me impacta sobremanera porque Jesús es una persona tan tierna y amorosa que Él no exhibe tu pecado. Él en lo secreto te dice, ¿sabes qué? Te equivocaste en esto, échale ganas. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Él cuando estaba a solas con esta mujer fue cuando le dijo, yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Vemos que al decirle yo tampoco te condeno, mostró misericordia hacia ella. Le perdonó ese pecado y solo le dijo, o sea, vemos cómo usa misericordia y verdad a la hora de corregirnos. Y vemos entonces que también nosotros tenemos que aprender de eso. Pero a veces somos tan duros con los demás e incluso con nosotros mismos que señalamos muy fácil las faltas de los demás e incluso somos muy duros con nosotros mismos y nos falta esa misericordia hacia los demás y también hacia nosotros mismos. Tenemos que aprender a perdonar a los demás y a perdonarnos a nosotros mismos. Vemos también que Él no hacía acepción de personas. En Juan 4:9 vemos a la samaritana que era, Jesús consideraba a los samaritanos como extranjeros, o sea que no eran del pueblo de Dios. Y vemos ahí en el capítulo 4 de Juan cómo los judíos y los samaritanos no se llevaban. Pero aparte era muy mal visto que un rabí, porque consideraban a Jesús como un maestro, era muy mal visto que una mujer hablara con un maestro. Y Jesús no le importó, Él rompió esquemas hablando con esta mujer samaritana, pidiéndole agua, haciéndole ver que para Él ella era importante. No le importó que fuera mujer y vemos que en esa acción que Él no hacía acepción de personas. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo, si tú las llevas a cabo, tú vas a estar viviendo la vida como Dios quiere que la vivas, así como Jesús la vivió estando aquí en la tierra. Vemos también en Mateo 8:24 cómo se levantó una tormenta y él estaba dormido en la barca y él estaba tranquilo, descansando. Y los discípulos van y lo despiertan. Cuando tú vives la vida abundante en Cristo, tú aprendes a tener paz en medio de cualquier circunstancia, porque tu confianza está plena en el Señor como Jesús también la tenía. Vemos también en Marcos 6:48 que había vientos contrarios, los discípulos estaban remando y no podían avanzar cuando llega Jesús caminando sobre las aguas. Lo hemos mencionado muchas veces, como Pedro caminó sobre las aguas unos pasitos, pero la falta de fe, al ver las circunstancias, al ver el fuerte viento, comenzó a hundirse. Entonces, si tú vives la vida abundante como Cristo quiere que la vivas,
vivas, entendemos que tú vas a caminar sobre las circunstancias teniendo tu mirada puesta en el Señor. Vas a mantener tu fe en el Señor sabiendo que Él tiene el control absoluto de todo y no te vas a hundir. Vas a caminar sobre las circunstancias. Vemos también en Juan 13:5 cómo Jesús les lavó los pies a sus discípulos. Y esto nos habla de que fue siervo. Vivir la vida abundante involucra ser un siervo de Jesucristo. Estamos aquí para servir y no para ser servidos. Lo hemos mencionado muchas veces. Sin embargo, también hay que aprender a dejarnos ayudar cuando es necesario. Pero vemos que Jesús demostró ser un doulos, un siervo de la más baja categoría, lavándoles los pies a sus discípulos, y con eso Él les demostró cuánto los amaba. Vemos también que Jesús fue humilde en Mateo 26:39, al orar con el Padre y diciéndole: Padre, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiera, sino como tú. En pocas palabras, Jesús siempre buscaba agradar al Padre, buscaba hacer su voluntad, la voluntad del Padre y no su propia voluntad. Y esto es lo que tenemos que aprender también nosotros. Así quiere Dios que vivamos nuestra vida, que busquemos agradarle a Dios en todas las cosas, que busquemos hacer su voluntad y no nuestra propia voluntad. Vemos también que Él se compadecía de los demás. El dolor de la gente era su dolor. Vemos, por ejemplo, cuando Lázaro muere, llega Marta, le reclama al Señor que si hubiera venido antes, su hermano no hubiera muerto. Pero él le dijo, pues va a resucitar, pero ella pues como que no entendía a lo que se estaba refiriendo. Luego se presenta María, se postra delante de él y le dice las mismas palabras, pero con una actitud diferente. Y vemos que después dice que Jesús lloró, porque él veía a María y a los judíos llorando por la pérdida de Lázaro. Hoy te quiero decir que Jesús tiene esa empatía contigo. Él está sufriendo junto contigo y cuando Él te ve llorando, Él llora contigo porque entiende tu dolor. Si hay alguien de veras que te entiende, ese es Jesús. Y vivir la vida como Dios quiere que la vivamos es teniendo empatía con la gente, sintiendo su dolor. Vemos también que Él se preocupaba por la gente porque tuviera alimento. Él es ese buen pastor que da su vida por sus ovejas, pero vemos cómo Él alimentó, en una ocasión dice, a más de 4,000 varones, en otra a más de 5,000 varones, pero no solo les daba alimento físico, sino también les daba alimento espiritual. Se preocupaba por ellos porque los veía como ovejas sin pastor. Vemos también que intercedía por las personas. Por ejemplo, cuando le dice a Pedro: he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Acto seguido vemos cómo Pedro lo niega 3 veces. Y cuando lo voltea a ver después de haberlo negado 3 veces y canta el gallo, Jesús lo voltea a ver y yo me imagino esa mirada. O sea, no era una mirada amenazante como diciendo: ahorita que baje de la cruz te las vas a ver conmigo. No, era una mirada de ternura, de compasión, de ánimo, de esperanza, como recordándole: acuérdate que te dije que tú me ibas a negar, pero yo estoy orando por ti, para que una vez vuelto confirmes a tus hermanos. Yo me imagino a Jesús cada vez que nosotros lo negamos o cada vez que tenemos acciones que a Él le duelen. ¿Tú crees que está señalándonos con su dedo? ¿Tú crees que está con una mirada de odio hacia nosotros?
Claro que no. Él está con una mirada triste, pero intercediendo por ti y por mí. Y eso es lo que tenemos que aprender de Él para vivir esta vida que Dios quiere que vivamos. Tenemos que ser intercesores. Tenemos que estar aquí para ayudarles a otros en lo que necesitan, en lugar de juzgar y señalar sus faltas. Vemos también en Mateo 26, del 62 al 63, cómo todo mundo mandaban acusaciones falsas, lo vituperaron, que no le hicieron, y él permaneció calladito. No dijo nada, no hizo nada, no se quejó, no exclamó nada. Como oveja, dice la Biblia, fue llevado al matadero y él no dijo nada. En Lucas 23, del 34 al 43, vemos que estaba crucificado y ahí crucificado dijo las palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él allí en esa cruz dio su vida por ti y por mí. Tenemos que llegar a ser capaces de dar nuestra vida por Cristo, de padecer por Cristo, de ser capaces de padecer lo que sea con tal de seguir a Cristo. Tristemente, muchos cristianos empiezan a seguir a Jesús, pero en cuanto ven problemas, persecuciones, que se burlan de ti, que te dicen de cosas, ya no quieres y te alejas de Dios. Pero Dios quiere que vivamos la vida abundante en Cristo de una manera plena, pero ahorita les doy el secreto para poderla vivir. Sin embargo, Dios quiere que la vivamos siendo capaces de padecer por Cristo, atravesando lo que tengamos que atravesar para agradarle a Él y no a nosotros. Tenemos que entender que en el momento en que le recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador, en ese momento tú ya no te perteneces a ti, no le perteneces al pecado ni a Satanás, ni te perteneces a ti mismo. En ese momento tú le perteneces a Cristo porque Él te compró con su sangre. Entonces bien haríamos en buscar hacer su voluntad y no nuestra propia voluntad. Entonces vemos ejemplificado en Cristo, estando aquí en la condición de hombre, cómo debemos de vivir esa vida en abundancia, cómo debemos de obedecer esa ley, como le dijo Dios a Josué, que se esforzara y fuera valiente en guardar y hacer y cumplir toda la ley. Así como Cristo se condujo, así tenemos que conducirnos nosotros. Sin embargo, en nuestras fuerzas es imposible. Necesitamos del Señor para hacerlo. Y quiero que analicemos el día de hoy el Salmo 73. No lo vamos a leer todo de tarea. Les suplico que lean el Salmo 73 detenidamente para que entiendan bien lo que el día de hoy vamos a analizar de este Salmo. Porque aquí encontramos el secreto para vivir esa vida plena en abundancia. En el Salmo 73, encontramos que lo escribió Asaf. Y Asaf fue puesto por el rey David para que dirigiera la alabanza. Él era levita y él tocaba los címbalos y él era el encargado de que la gente o el pueblo de Dios recordaran, confesaran y loaran a Dios a través de la alabanza. Sin embargo, Asaf cayó en un gran engaño y muchos cristianos viven este engaño. Vamos a leerlo y vamos por pasos. Dice el Salmo 73, versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Un limpio de corazón no es aquel que es perfecto y nunca peca, no. Un limpio de corazón es aquel
que es puro y sincero, va con Dios, se desnuda delante de Dios, reconoce sus errores, se arrepiente de corazón y trata de esforzarse en cambiar. Vean lo que dice Mateo 5:8. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces vemos que cuando tú eres una persona que buscas a Dios no de manera hipócrita, sino de manera real, genuina en tu corazón, tú eres un limpio de corazón porque ahí tú permites que el Señor te limpie. Vean lo que dice Mateo 6, del 5 al 6. Dice lo siguiente. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Un limpio de corazón, ¿cómo crees que ora? ¿Tú crees que ora para que la gente lo oiga y usa palabras rimbombantes para quedar bien con los demás? No. Una persona que tiene un corazón limpio es aquel que en lo secreto busca al Señor con todo su corazón y es honesto para con Dios y saca lo que trae y se arrepiente de lo que hizo. Eso es un limpio de corazón y Dios quiere y busca a esas personas. Y como vimos en este versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con los que son limpios de corazón. Y luego vean lo que dice el verso 2 del Salmo 73. Asaf dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aquí Dios nos está dando una gran advertencia. Como hijos de Dios podemos ser engañados. Como hijos de Dios, como hijos de luz, podemos pensar que a los impíos les va muy bien y que a nosotros le estamos echando ganas y estamos procurando hacer la voluntad de Dios y que nos va muy mal. Así se encontraba Asaf. Tenía ceguera espiritual. No se había dado cuenta de lo que tenía en el Señor hasta que, vean lo que dice el verso 17 de este salmo. Esta es la clave de todo este salmo y es la clave de toda esta lección. Y sin lugar a dudas, yo creo que es la clave para vivir una vida en abundancia. Dice el verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Tú dices, hasta que entrando en el santuario de Dios, y todos los días entraba al tabernáculo, todos los días buscaba, se supone que guiaba a la gente a adorar a Dios. ¿Por qué dice hasta que entrando en el santuario de Dios? Aquí se refiere que hasta que entró a la presencia de Dios, entendió lo que él tenía en Dios y lo que no tenían los impíos y los que no reconocían al Señor en sus vidas. Entrar a la presencia de Dios es el secreto para vivir una vida en abundancia. Hay muchos cristianos que en sus fuerzas tratan de agradar a Dios. En sus fuerzas tratan de cumplir los mandamientos. En sus fuerzas tratan de hacer lo que a Dios le agrada. Pero ¿saben qué? Una y otra vez fallan y caen y vuelven a caer. Y el secreto es entrar a la presencia de Dios. Porque ahí en la presencia Dios derrama de su gracia, derrama de su amor, derrama de su misericordia.
ahí aunque estés lleno de conflictos, lleno de tribulaciones, lleno de cosas que te duelen, es ese refugio, es ese remanso de paz que tú encuentras cuando tú lo buscas en su presencia. Tú sabes que entraste a la presencia de Dios cuando tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Y ahí es un momento tan hermoso que los que lo han vivido dejan todo, pagan lo que sea, dan su vida con tal de estar en esos momentos con Él. Porque es ahí donde experimentas la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es ahí donde dice la Biblia que en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Allí en la presencia de Dios es la cosa más hermosa que hay. Y es una probadita, yo creo que Dios nos da de lo que luego vamos a vivir con Él en la eternidad. Y hay que buscar esos momentos de estar en su presencia te cambian la vida. Esos momentos son los que todo cristiano tiene que buscar y esforzarse en buscar, porque ahí es donde realmente tu vida cambia. Ahí es donde vas a salir de ahí y vas a ver con los ojos con los que Jesús ve a la gente y vas a poder amar a la gente. Es ahí donde te enamoras de Él, porque ahí en su presencia te demuestra cuánto te ama. Y la Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero ahí no queda en teoría todo lo que lees en la Biblia. En la Biblia se nos dice que Él perdonó nuestros pecados, que los limpió y todo, pero no queda en teoría. Ahí en su presencia Él te hace ver que no importa lo que hayas hecho, Él ya te perdonó, Él ya te limpió y te sigue amando. Él no te deja de amar. Ahí en su presencia tú descubres realmente que aunque tú hayas sido infiel, Él permanece fiel. De ahí la importancia de buscar a Dios en su presencia. ¿Quieres vivir la vida abundante que Cristo te ofrece? Búscalo en su presencia. Y eso es lo que Jesús hacía todas las noches. Yo no sé si se la pasaba toda la noche, no dice cuánto tiempo, pero sí dice que en cuanto ya dejaba a sus discípulos y todo, se subía al monte a orar. Y ahí en la presencia del Padre, Él cargaba las pilas, Él cargaba la batería para poder hacer y llevar a cabo todo lo que Dios quería, su Padre quería que hiciera. Cuando tú vas a su presencia, es como que te conectas, como cuando conectas tu celular y cargas la batería, es ahí, en la presencia de Dios, donde tú te conectas. Y cuando sales de ahí, sales diferente, sales renovado, sales perdonado, sales amando a todo mundo. Ahí no puedes odiar, después de estar en la presencia de Dios, no puedes odiar a nadie, no puedes, porque Él te llena de su amor. Y a eso hay que tirarle. Y fue lo que le pasó a Asaf, su vida fue otra. Lo mismo le pasó a Job. Después, si se acuerdan de Job, perdió todo lo material, perdió a sus hijos y luego su esposa, Dios permite que Satanás le mande una enfermedad que es como una especie de cáncer en la piel. Su esposa le dice maldice y muérete. Se le presentan unos amiguitos que solo lo juzgaban y lo condenaban diciéndole no, seguramente algo hiciste mal y por eso te está yendo como en feria. Y dice hasta el último capítulo de Job, en el 42, dice que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando Dios se le revela a través de un torbellino y empieza a hablar con Dios, es que Job entró a la presencia
de Dios. Y ahí su perspectiva cambió. ¿Por qué? Porque él tenía a esas alturas su mirada puesta en lo que estaba sufriendo. Más adelante, creo que nos toca la próxima clase, ver lo que impide que entremos a la presencia de Dios. Vamos a ver, vamos a analizar también a Job de cómo hubo momentos que sintió amargura en su corazón y cómo eso nos impide a veces, más bien nos impide buscar la presencia del Señor. Pero vemos que en ese capítulo, Job, de ya no tener, o sea, de entrar a la presencia de Dios, su mirada ya no estaba puesta en su enfermedad. Su mirada ya estaba puesta en Dios. Y ahí dijo, es que esto es lo más hermoso, enséñame. Allí en su presencia el Señor te enseña su voluntad. Y ya después de eso, vemos que oró por sus amigos y obtuvo todo, pero fue en la presencia de Dios donde Job cambió y a ese nivel lo quiso llevar el Señor. Y esto me habla de que a veces nos lleva a situaciones dolorosas, a situaciones de aflicción, para que tú lo busques en su presencia, porque es ahí donde tu vida realmente va a cambiar. Vemos y seguimos con el Salmo 73, dice el versículo 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, o sea, ahí en su presencia entendió, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Cuando tú entras a la presencia de Dios, les digo que es un momento tan especial que lo demás ya es secundario, lo demás ya no importa, porque eso es lo más hermoso y lo más importante. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ahí en su presencia entiendes que Dios es lo más importante en tu vida. Luego dice el verso 27, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, o sea, ahí entendió, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. O sea, lo mejor es buscar a Dios en su presencia. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. A ese refugio es donde tenemos que correr cuando estemos mal. A ese refugio es donde tenemos que ir. Hay una imagen que tengo aquí en una pantalla que me gustaría, no sé si se pueda, Giovanni, que esta imagen la puedan poner en el video, porque es como ir a ese refugio y buscar a Dios. O sea, es algo, yo no sé, mis papás llegaron a ir a esas cuevas subterráneas y dicen que es algo inimaginable. Por arriba, aparentemente, no pasa nada. ¿No se puede? Ok, bueno, es que está bien padre, pero bueno. Tal vez muchos la conozcan, son unas cuevas subterráneas, todas de arena, bueno, y por arriba no ves nada, no parece que haya cuevas abajo, pero cuando tú entras es algo impresionante que nunca antes has visto. Entrar a la presencia de Dios es como eso, es encontrar un lugar que nunca antes has estado ahí y hay luz, hay paz, hay gozo, hay esperanza y reina el amor. Y a ese lugar hay que correr. A ese lugar es donde David corría cuando tenía problemas. Y bueno, hoy lo vamos a dejar hasta ahí. Gracias por estar con nosotros
y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo hermoso que tú nos das. Gracias porque entendemos que la vida abundante en Cristo sí existe, pero el secreto para poderla vivir es entrando en tu presencia. Yo te ruego, Señor, que cada uno de tus hijos pueda experimentar ese tiempo a solas contigo, ese tiempo maravilloso que tal vez muchos nunca lo han podido presenciar, nunca lo han podido conocer, ese refugio. Y yo te ruego que tú abras el entendimiento de mis hermanos y que puedan llegar a ese refugio, que puedan conocer tu presencia, porque sus vidas van a cambiar radicalmente en el momento en que entren ahí, en el momento en que tengan ese contacto contigo, espíritu con espíritu, esa relación íntima, espíritu con espíritu, Señor. Yo te ruego que si hay algo, que Dios los bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación